Muy buenos días y muy feliz jueves a todos. Esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto estar con ustedes, continuando hoy con nuestra lectura y reflexión del libro de Jonás. Hoy nos enfocaremos en el capítulo 3, así que entremos en materia. Jonás capítulo 3, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Fin del capítulo 3. Vemos entonces aquí a Jonás, luego de que, como nos quedamos ayer, luego de que Dios le ordena a la ballena o al gran pez, a que lo escupiera a la playa. Jonás recibe nuevamente, por misericordia de Dios, la palabra de Dios. Dios le vuelve a hablar y lo envía nuevamente a Nínive. En esta ocasión, Jonás obedece y se traslada, hace el viaje a Nínive por tierra y llega a llevar el mensaje. Nínive, por lo que nos muestra aquí la palabra, una ciudad muy grande, una ciudad impresionante, 3 días para recorrer toda la ciudad. Llega y tiene la oportunidad de proclamar su mensaje a la multitud que le escuchaba, y le pronuncia un mensaje duro de que dentro de 40 días la ciudad iba a ser destruida. Y vemos la reacción de todo el pueblo de Nínive, de todas las personas de las distintas clases sociales, jerarquías, profesiones, lo que fuera, escuchando el mensaje de Jonás, creyendo el mensaje que él lleva de parte de Dios y procediendo al arrepentimiento y al ayuno para poder buscar de esta manera que Dios cambiara de parecer. Ahora, háganse ustedes la pregunta: ¿por qué la gente de Nínive iba a escuchar a Jonás? ¿Qué razón, qué motivación tenían para parar a escuchar a este israelita, a este hebreo que llegaba a su tierra sin invitación, que llegaba a su tierra sin papeles oficiales de ningún tipo, a dar esta palabra de destrucción para su gran ciudad y que ellos le creyeran? ¿Qué había en Nínive o qué había en el corazón de las personas de Nínive para que le creyeran? Es curioso, y aquí nos sirve un poco hacer uso de la historia para entender un poquito o para inferir quizás un poco de cómo es que el mensaje de Jonás y Jonás mismo como mensajero llegaron a ser tan efectivos en esta ciudad. Y es que Nínive, como parte de la tradición asiria y babilónica, y por los rastros arqueológicos en esa ciudad, es evidente que ellos adoraban al dios Dagón. El dios Dagón es mencionado varias veces a lo largo de la escritura como un dios de los más importantes para los babilonios. Y el dios Dagón, la manera en que era representado gráficamente era
como una especie de sirena, mitad hombre, mitad pez. Busquen ustedes en internet imágenes de Dagón, el dios asirio, el dios babilónico. Y se van a dar cuenta de cómo es que era representado, como mitad hombre y mitad pez. Ahora, imagínense ustedes, podemos inferir quizás Jonás les contó la historia. No sabemos si Jonás, cómo se miraba físicamente luego de haber sido escupido por el pez. No sabemos cuánto tiempo le tomó llegar desde la playa a Nínive. No, realmente no sabemos. No sabemos si Jonás olía a pescado. Tampoco sabemos, pero si Jonás llega y cuenta la historia y hubo testigos de que vieron a Jonás ser escupido del pez o qué sé yo, imagínense ustedes el impacto en un pueblo que adoraba a un dios mitológico que representaban como mitad hombre y mitad pez. Por supuesto que lo iban a escuchar. Es increíble también más adelante cómo Flavio Josefo, un historiador judío después de Cristo, rescata las palabras de un historiador babilónico que escribió cerca de unos 300 años después de la historia de Jonás. El escritor se llama Beroso el Caldeo, este historiador babilónico que Flavio Josefo cita nuevamente en sus obras. Y Beroso cuenta la historia de un tal Oanes. Este Oanes era un mítico ser que era mitad hombre y mitad pez, que salió del mar y le llevó sabiduría al pueblo de Mesopotamia. Ahora, esta palabra Oanes, este nombre Oanes, usado por Beroso el Caldeo, hubiese sido la traducción al asirio del griego Ioannes. Y ese griego Ioannes es la traducción del hebreo que nosotros usamos como Jonás. Ahora, no sabemos si Beroso el Caldeo se refería exactamente a esto, pero es muy interesante ver ese paralelo que esta historia permanece en las narrativas de los babilonios, que Flavio Josefo la rescata y que pareciera ser una interesante corroboración histórica de lo que estamos leyendo nosotros en el libro de Jonás y de la importancia del mensaje de Jonás, y que nos da un poco alguna luz de por qué el pueblo y el rey en Nínive iban a darle a Jonás el tiempo para escuchar su mensaje y para creer su mensaje. Es interesante el llamado que el rey de Nínive hace al pueblo, esa proclamación de ayuno, que el rey mismo da el ejemplo, se cambia la ropa, se pone ropa de duelo, ropa de lamento, y decreta sobre la ciudad en su posición de rey este ayuno que incluye incluso a los animales, que llama a todos a vestirse de luto, que llama a la oración intensa a Dios, a apartarse de los malos caminos y a abandonar la violencia. Muy parecido a aquel versículo en Crónicas, ¿no? Si este pueblo que proclama mi nombre se humilla y se vuelve de sus malos caminos, etcétera, etcétera. Es bien interesante ese paralelo, pero el rey de Nínive hace exactamente esto. Le pide duelo, pide arrepentimiento, pide oración a Dios y pide un cambio, una transformación en la vida de las personas. Con la esperanza, como dice en el verso 9, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruye. El rey de Nínive reconoce al Dios que está proclamando Jonás y pide que se le rinda el honor debido a su nombre, obediencia y la búsqueda del perdón de este Dios. Y vemos la misericordia de Dios, de que ve lo que está haciendo el pueblo de Nínive, de cómo se arrepienten, de cómo abandonan sus malos caminos, de cómo le buscan a Él, y perdona a Nínive y no envía la destrucción que había prometido enviar. La misericordia, la gracia de Dios sobre los pecadores. Y recuérdense que estos son paganos, estos no son judíos. Dios está mostrando aquí
en Jonás la universalidad del mensaje de salvación, la universalidad del perdón de Dios para quienes creen en Él y se arrepienten, independientemente de su etnia, de su cultura, de su lenguaje. Dios se acerca a ellos, les envía palabras y la posibilidad de arrepentimiento. Y por el Espíritu Santo, estas personas se arrepienten. Y se causa este gran milagro de evitar la destrucción de esta gran ciudad de Nínive. Espero que esto nos lleve a la reflexión y, como lo hemos venido diciendo estos últimos 3 días, lean Jonás. Tomen su Biblia, siéntense 10 minutos y lo leen entero, Jonás, para absorber toda la riqueza que este corto libro de 4 capítulos tiene. El día de mañana, si Dios nos lo permite, día viernes, concluiremos con nuestra lectura y reflexión de Jonás, con el último capítulo, el capítulo 4. Ya va a ser nuestro programa número 20 este viernes. Eso quiere decir que ya vamos a llevar un mes de estar compartiendo estas reflexiones con ustedes. Por lo pronto, les deseo un excelente día. Que el Señor les bendiga, que su gracia, su paz, su misericordia esté con todos ustedes. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.